Imagínese por un momento que su cirujano le prohíbe terminantemente ingerir cualquier tipo de líquido tras una intervención delicada. ¿Obedecería usted esa orden médica al pie de la letra? Lamentablemente, el gran ídolo, Javier Solís, decidió ignorar esa advertencia vital. Aquel fatídico 18 de abril de 1966, apenas un día después de su cirugía de vesícula, Javier sentía una sed abrasadora. Las enfermeras, cumpliendo con los protocolos estrictos, le repetían una y otra vez que no podía beber ni una gota, que lo único permitido era humedecer sus labios resecos utilizando una esponja empapada, advirtiéndole que su organismo, aún bajo los efectos del postoperatorio, no soportaría la ingesta directa de agua. Sin embargo, la desesperación de Javier era incontrolable y la tentación estaba demasiado cerca. Una jarra de cristal llena de agua fresca reposaba sobre la mesa de noche en la habitación 406 del Hospital Santa Elena. Aprovechando un descuido en el instante preciso en que la enfermera abandonó la habitación, Javier estiró el brazo, aferró la jarra con ansiedad y comenzó a beber. Un vaso entero, seguido inmediatamente por otro, sintiendo un alivio momentáneo y refrescante. Por fin había logrado apagar ese fuego interno. No obstante, Javier ignoraba que ese simple acto de beber agua sería su sentencia de muerte. Tan solo 24 horas después, cuando el reloj marcaba las 5:45 de la madrugada del 19 de abril de 1966, Javier Solís se incorporó en su cama del centro médico y le comentó a la enfermera de guardia con voz tranquila: «Me siento bien». Acto seguido, exhaló un suspiro profundo y prolongado mientras pronunciaba: «¡Ay, Dios mío!». En ese preciso instante, su corazón dejó de latir para siempre. Así se nos fue Javier Solís, el indiscutible rey del bolero ranchero, la aclamada voz de terciopelo que tenía a todo México y a Latinoamérica rendidos ante su talento, falleciendo a la temprana edad de 34 años, justo en el apogeo de su trayectoria artística tras apenas una década de estrellato, y todo aparentemente por un par de vasos de agua. Pero surge la duda: ¿fue realmente el líquido lo que terminó con la vida de Javier Solís? ¿O existió una terrible negligencia por parte de los médicos? Quizás hubo algún factor mucho más siniestro detrás. A continuación, desvelaremos la biografía completa de Javier Solís, el niño que sufrió el abandono para luego transformarse en monarca de la canción, el hombre que contrajo matrimonio en 4 ocasiones, sin jamás tramitar un divorcio. El padre prolífico de 9 hijos engendrados con 4 mujeres distintas, una vida personal tan turbulenta como sus interpretaciones. Hablamos del cantante que logró grabar 379 canciones en tan solo 10 años, y del hombre cuyo final fue de lo más absurdo e imprevisto que se pueda imaginar. Si le apasionan estas crónicas verídicas sobre las leyendas del cine de oro mexicano, le agradecería enormemente que se suscribiera y nos dejara un me gusta para apoyar este contenido. Ahora sí, adentrémonos en los detalles de esta fascinante historia. Gabriel Siria Levario, el nombre real detrás del mito, vino al mundo el 4 de septiembre de 1931 en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. No nació en Nogales, Sonora, como él mismo afirmaría años más tarde. Aquella fue una falsedad fabricada para cimentar su personaje artístico de El Yaqui de Sonora. La realidad es que su cuna fue una vivienda muy modesta, situada en el número 165 de la calle Simón Bolívar, y fue el primogénito de los 3 descendientes de Francisco Siria Mora y Juana Levario Plata. Su padre, Francisco, se ganaba la vida como panadero, un oficio mal remunerado, pero su verdadero problema era mucho más grave.
Sufría de un alcoholismo severo, bebía a diario y bajo los efectos del licor se tornaba sumamente agresivo, golpeando a Juana, lanzándole insultos y amenazas constantes. Juana vivía prisionera de un terror perpetuo en su propio hogar. Por su parte, su madre, Juana, se dedicaba al comercio informal. Poseía un pequeño puesto en un mercado público donde vendía cualquier cosa para subsistir y alimentar a sus vástagos, pero las ganancias eran insuficientes, y el ambiente doméstico era un infierno insostenible. Con Francisco embriagado ejerciendo violencia física y verbal, y Juana trabajando jornadas extenuantes de sol a sol, era imposible cuidar adecuadamente a los niños. Fue entonces, en abril de 1932, cuando el pequeño Gabriel contaba con escasos 8 meses de vida, que Juana tomó una determinación desgarradora que definiría el destino de su hijo. En un acto de desesperación, Juana trasladó a su bebé hasta el domicilio de su hermano Valentín Levario Plata y la esposa de este, Ángela López Martínez, suplicándoles: «Por favor, háganse cargo de mi hijo. Será solo temporalmente hasta que logre estabilizar mi situación». Sin embargo, esa promesa de retorno jamás se cumplió, pues Juana nunca regresó para recuperar a Gabriel. El abandono fue total y definitivo. De esta manera, Gabriel creció bajo la creencia de que Valentín y Ángela eran sus progenitores biológicos, y ellos a su vez le entregaron un amor incondicional, como si fuera de su propia sangre, ya que el destino les había negado la posibilidad de tener descendencia propia. Gabriel se convirtió en su bendición, en el hijo que tanto anhelaban. El niño se crió en las calles de Tacubaya, un barrio con mucha historia en la capital mexicana, poblado por gente de esfuerzo, de familias sencillas y calles sin pavimentar que forjaron su carácter. Gabriel asistía al colegio y era un chiquillo alegre que destacaba cantando en los festivales escolares, poseedor de una voz angelical desde su tierna infancia y soñador de un futuro grandioso. Pero el destino le tenía reservado un golpe cruel en noviembre de 1939, cuando Gabriel tenía tan solo 8 años de edad. Su madre adoptiva Ángela falleció de manera súbita, dejando a Gabriel con el corazón hecho pedazos, sumido en una desolación absoluta, pues Ángela representaba todo su mundo. Ella era su madre, la única figura materna que había conocido y amado. Y ahora, de repente, estaba muerta. Tras la pérdida, Gabriel se hundió en una tristeza abismal, una melancolía crónica que se adheriría a su alma durante el resto de su existencia. A partir de ese trágico suceso, Gabriel halló su único refugio en la música, especializándose en interpretar canciones desgarradoras, pues esas melodías tristes eran el vehículo perfecto para canalizar lo que sentía en su interior, ese dolor punzante, ese vacío existencial y esa soledad inmensa, convirtiéndose así en la voz del sufrimiento. Se convirtió en un auténtico maestro del sufrimiento, un genio capaz de arrancar lágrimas hasta las piedras con su garganta. Y es que, seamos sinceros, nadie conocía el dolor en carne viva mejor que él. Tras el trágico fallecimiento de Ángela, la desgracia se cebó con la familia y la situación económica de Gabriel entró en una espiral de declive absoluto y miseria. La cosa se puso realmente fea, terriblemente dramática, porque lo que sacaba Valentín amasando pan no daba ni para pipas, y mucho menos para sostener un hogar que se caía a pedazos. La situación fue tan crítica que el pobre Gabriel se vio forzado a colgar los libros en quinto de primaria. Imaginad un crío de apenas 10 u 11 años currando como un adulto para que en casa pudieran comer caliente. Este chico era un superviviente nato y le daba a todo. No se le caían los anillos por hacer lo que fuera necesario, aceptando cualquier chapuza que saliera. Se pasaba el día rebuscando huesos y cristales por los callejones más sucios, o dejándose la piel en la panadería El Imperio, soportando un calor infernal. También se buscó la vida como chico de los recados y ayudante en una carnicería del barrio de la Providencia,
allá por la famosa y ajetreada Colonia Condesa. Hizo de todo carpintero mecánico manchado de grasa limpiacoches cargando bultos pesadísimos en el mercado, y hasta se pintó la cara de payaso para arrancar sonrisas en el circo, mientras él lloraba por dentro. Y todo ese esfuerzo titánico, ¿para qué? Para ganar la ridícula cifra de 17 pesos al día, una miseria que no le llegaba ni para un bocadillo decente y sobrevivir. Vivía prácticamente como un indigente durmiendo al raso, donde le pillaba la noche, y comiendo las sobras que encontraba. Una infancia de auténtica pesadilla, marcada por el frío, el hambre y el abandono total. Pero ojo que Gabriel tenía una madera especial y jamás tiró la toalla resistiendo contra viento y marea, a pesar de tenerlo todo en contra. Mantuvo la llama de la esperanza encendida, porque tenía una obsesión ser cantante, usar ese don de su garganta como pasaporte, para huir de aquella pobreza asfixiante que lo ahogaba. Curiosamente también probó suerte con los puños. Estuvo 6 años dándose mamporros en el boxeo amateur, pensando que quizás a golpes se abriría camino hacia la fortuna. Fue su padrastro Valentín quien le paró los pies y le soltó una verdad como un templo. Chaval, búscate un oficio más digno y déjate de recibir tortas. Así que Gabriel colgó los guantes para siempre y puso toda su energía y pasión en la música, empezando a dejarse ver en cualquier escenario que le prestaran. Se recorría los concursos locales, las carpas humildes de barrio y antros como el Salón Obrero o el Salón Escandón, cantando tangos desgarradores, bajo el alias artístico de Javier Luquín. Al principio los premios eran de risa, un par de zapatos nuevos o 4 monedas, pero le servía para ir puliendo esa voz de oro y perfeccionando su técnica vocal día tras día. Y entonces, cuando menos se lo esperaba el destino, le tenía preparada una sorpresa de las gordas, de esas que te cambian la vida radicalmente. Resulta que su jefe, David Lara Ríos, el dueño de la carnicería, le pilló cantando mientras despachaba filetes y se quedó totalmente alucinado con su voz. Le dijo muy serio: «Tienes un talento brutal y extraordinario. Chaval, es un crimen absoluto que desperdicies tu vida cortando chuletones aquí». Y el hombre, en un gesto de generosidad increíble, le pagó las clases de canto con Noé Quintero, nada más y nada menos que el maestro que había forjado la leyenda de Pedro Infante. Gabriel se lo tomó muy en serio y estuvo 1 año y 7 meses hincando codos y garganta, aprendiendo a respirar, controlando cada nota y puliendo cada detalle. Aquello fue su transformación definitiva. Dejó de ser un aficionado de barrio para convertirse en un cantante profesional con una técnica envidiable. Con 18 años recién cumplidos, montó el Trío México con 2 colegas y empezaron a amenizar fiestas privadas y eventos de poca monta para ir tirando. Hasta que un día, la suerte llamó a su puerta cuando unos mariachis veteranos le echaron el ojo y sobre todo el oído al escucharle. Le soltaron: «¿Por qué no te vienes a currar con nosotros a Garibaldi?». Y Gabriel no se lo pensó 2 veces, uniéndose al Mariachi Metepec con 16 años. Allí, en el corazón de la fiesta mexicana, la mítica plaza de los mariachis, empezó a cantar para los turistas y noctámbulos que buscaban auténtica música vernácula. La fama de Gabriel empezó a correr como la pólvora por todo el lugar. La gente ya no quería a cualquiera, pedían a gritos al chico de la voz especial. Lo buscaban específicamente porque tenía algo que los demás no, una potencia y un sentimiento emotivo que te ponía los pelos de punta, algo único y diferente. Y llegamos a 1950 con un Gabriel de 19 años, a punto de ver cómo su vida daba un giro de 180 grados para siempre. Felipe Valdés, leal el pez gordo y director artístico de Discos Columbia, le escuchó y supo al instante que tenía una mina de oro entre manos, ofreciéndole contrato al momento. Pero le puso una condición clara: ese nombre olvídalo. Necesitas algo con gancho, algo que suene fuerte a leyenda y se grabe en la memoria de la gente. Tras darle muchas vueltas entre los dos, parieron el nombre de Javier Solís,
y ahí mismo nació el mito que todos conocemos hoy en día. En 1955 lanzó su primer bombazo al mercado con temas como ¿Por qué negar?, de Agustín Lara, y ¿Qué te importa?, y la cosa prometía mucho. Los discos volaban de las estanterías en todo México, sí, pero surgió un rumor venenoso. Las malas lenguas decían que Javier era una copia barata de Pedro Infante. Le acusaban de plagiar sus gestos, su tono y su forma de sentir la música. Y aquello era una losa pesadísima sobre la espalda de nuestro protagonista. A Javier le reventaba que le comparasen constante. Él quería brillar con luz propia, tener su sello inconfundible y no vivir a la sombra de nadie. Su mentor Felipe se lo dejó claro. Tienes que matar al imitador y encontrar tu propia esencia, tu verdadera voz y tu estilo personal. Javier se dejó la piel buscando esa identidad propia, y justo cuando empezaba a encontrarla en 1957, ocurrió la tragedia nacional. El gran ídolo Pedro Infante se mató en aquel fatídico accidente aéreo el 15 de abril de 1957 con solo 39 años. México entero se vistió de luto y quedó devastado porque se había ido el máximo referente, dejando un vacío en el alma del pueblo mexicano, difícil de llenar. Pero ahí estaba Javier Solís para dar un paso al frente y llenar ese hueco enorme, no como una imitación barata, sino ofreciendo algo fresco y nuevo. Con esa voz de terciopelo inconfundible y su estilo único, inauguró la era dorada del bolero ranchero, conquistando corazones a diestro y siniestro. Y en 1959 llegó el éxtasis total con Llorarás, llorarás, un tema que reventó las listas, y fue un éxito masivo y explosivo. Javier Solís se coronó indiscutiblemente como el nuevo rey, el monarca absoluto del bolero ranchero, y su carrera despegó hacia la estratosfera sin frenos. Atención a este dato demoledor: entre el año 1955 y el 1966, durante una fugaz pero intensísima década de carrera profesional, Javier Solís dejó grabadas para la posteridad 379 canciones. ¿Habéis oído bien? 379 temas. Estamos hablando de un ritmo frenético de más de 3 álbumes completos por año, compaginándolo además con rodajes de películas y giras interminables por todo México, recorriendo los Estados Unidos y gran parte de América Latina. Se transformó en una superestrella absoluta, erigiéndose como el cantante más célebre de México, tras las estelas del gran Pedro Infante, acumulando en sus vitrinas discos de oro, discos de platino y un sinfín de galardones y reconocimientos de la industria. Su talento era tal que incluso el mismísimo Frank Sinatra confesó su admiración por la música de Javier Solís. De hecho, existían planes firmes para que Sinatra y Solís entraran al estudio para grabar un álbum colaborativo, que habría sido un hito histórico mundial, pero el destino tenía otros planes, y el proyecto jamás se materializó, porque Javier falleció trágicamente antes de que pudieran hacerlo realidad. Sus canciones más icónicas se convirtieron en verdaderos himnos generacionales: Sombras, Esclavo y amo, Llorarás, Cuatro cirios, Si Dios me quita la vida o En mi viejo San Juan. Temas como Payaso, Media vuelta o Cenizas rozaban la perfección técnica y emocional. Cada nota arrancaba lágrimas, porque Javier tenía un don único para cantar a la tristeza, al dolor y al desamor, y lo hacía con tanta verdad, porque él mismo había sufrido en sus carnes el abandono, la pobreza extrema y la soledad más absoluta, canalizando todo ese sufrimiento vital a través de su garganta. Pero vamos a destapar la caja de los truenos y hablemos de la vida íntima de Javier Solís, porque aquí es donde la trama se enreda de manera espectacular. La situación es mucho más compleja de lo que parece, pues resulta que aquel hombre de apariencia tímida y humilde, que el público adoraba,
escondía una faceta bastante turbia. Era un mujeriego empedernido, un don Juan sin remedio, que llegó a casarse 4 veces, sin tramitar jamás un solo divorcio, engendrando 9 hijos con 4 mujeres, distintas. Para lograr tal hazaña delictiva, utilizaba nombres falsos en las actas matrimoniales e incluso partidas de nacimiento falsificadas para poder contraer nupcias una y otra vez sin levantar sospechas inmediatas. Como os podéis imaginar, esto desencadenó problemas mayúsculos, escándalos monumentales, disputas feroces y un caos legal absoluto en el momento de su muerte. Su primer paso por el altar fue con Enriqueta Valdés, cuando Javier era apenas un chaval de 19 años. Con ella tuvo 2 hijas, Camelia y Fabiola. Fue un matrimonio legal y oficial a todos los efectos, pero la fidelidad no duró mucho tiempo, ya que Javier conoció a otras mujeres que lo sedujeron, o quizás fue él quien las engatusó a ellas con sus encantos de artista. El caso es que Javier, ni corto ni perezoso, las desposaba sin haberse divorciado de Enriqueta. Su segundo matrimonio fue con Socorro González, con quien tuvo otras 2 hijas. La pobre Socorro vivía convencida de que era la única y legítima esposa, creyendo estar casada legalmente con el cantante, pero vivía en una mentira, porque Javier seguía atado legalmente a Enriqueta ante los ojos de la ley. Su tercera aventura nupcial fue con Yolanda Mollinedo, sumando más descendencia a su linaje. Y al igual que las anteriores, Yolanda no tenía la menor idea de que su marido ya contaba con 2 esposas previas en su historial. Y llegamos al cuarto enlace esta vez con Blanca Estela Sáinz, con quien tuvo 2 hijos más, Gabriela y Gabriel. Se dice que Blanca Estela fue el gran amor de su vida, la mujer a la que realmente amó, con una intensidad superior a todas las demás, y fue ella quien permaneció a su lado hasta el final de sus días. La historia de cómo Javier conquistó el corazón de Blanca Estela es digna de una novela, ya que Blanca era bailarina y trabajaba en el mismo teatro donde actuaba Javier. Él la vio bailar y quedó prendado al instante, un flechazo fulminante que lo llevó a comenzar un cortejo insistente, enviándole flores a diario y buscándola incansablemente tras cada función. Sin embargo, Blanca no le hacía ni caso al principio, pues era sabedora de que Javier era un bala perdida. Conocía su fama de conquistador insaciable y no quería ser simplemente una muesca más en su revólver. Pero Javier insistió durante meses con tal tenacidad que finalmente Blanca accedió a tener una cita con él, y ocurrió lo inevitable. Ambos se enamoraron perdidamente y Javier le pidió matrimonio. Blanca dijo que sí, y comenzaron con los preparativos de la boda, buscando iglesias y reuniendo el papeleo. Pero Javier estaba en la cúspide de su carrera, viajando sin cesar, metido en estudios de grabación y platós de cine, por lo que les resultaba imposible encontrar el hueco para casarse por la vía formal. Fue entonces cuando a Javier se le ocurrió una idea descabellada, una auténtica locura propia de un guión de cine. Le propuso a Blanca: «Nos casaremos bajo las leyes ancestrales de los indios yaquis». Y es que a Javier siempre se le asociaba con los yaquis. Era parte esencial de su personaje artístico, el yaqui de Sonora. Le explicó a su prometida: «Los yaquis se casan mediante un pacto de sangre mezclando sus fluidos y eso los une para toda la eternidad». Y Blanca, que apenas tenía 20 años y estaba ciega de amor, aceptó participar en el ritual. Ambos cogieron una navaja y se cortaron las muñecas para mezclar su sangre y sellar así su unión mística. Pero en el primer intento no brotó suficiente sangre, y Javier, en su obsesión, dijo que el pacto no era válido, insistiendo en repetirlo al día siguiente. Se volvieron a cortar, pero esta vez la desgracia rondó la escena. Blanca se hizo un corte demasiado profundo, alcanzando una vena, y comenzó a sangrar de manera abundante e incontrolable. La situación se tornó crítica. Blanca se estaba desangrando
y perdiendo la consciencia rápidamente. Los amigos que los acompañaban en el coche entraron en pánico total y tuvieron que llevarla a toda velocidad al hospital más cercano para que le suturaran la herida y le salvaran la vida in extremis. Blanca estuvo a punto de morir aquel día por culpa de aquel estrafalario matrimonio yaqui con Javier Solís, pero afortunadamente sobrevivió, permaneció junto a Javier y tuvieron 2 hijos, siendo amada por el ídolo hasta el último de sus días, de su trágico final. Pero atención, porque aquí radica el verdadero conflicto, el nudo gordiano de esta historia. Resulta que Javier jamás había formalizado el divorcio con sus anteriores parejas. Mantenía una doble e incluso triple vida, visitando clandestinamente a sus otras familias y a sus hijas. Era un secreto blindado, las exesposas ignoraban la existencia de Blanca, y Blanca vivía ajena a las demás. Esta farsa se sostuvo hasta que el destino intervino y Javier tuvo que ser ingresado de urgencia, momento en el que la bomba de relojería finalmente estalló. Todo ocurrió cuando Javier fue hospitalizado aquel mes de abril de 1966 para una intervención de vesícula. La noticia corrió como la pólvora y ocupó las portadas de toda la prensa nacional. Los titulares gritaban: Javier Solís al borde de la muerte, será intervenido de urgencia. Al leer esto, Socorro González, presa del pánico, corrió al hospital para estar al lado de quien ella consideraba su legítimo esposo. Lo que no imaginaba es que Blanca Estela ya estaba allí ejerciendo de mujer oficial y cuidando al cantante. El destino quiso que ambas se cruzaran en la misma habitación del hospital y el ambiente se cortaba con cuchillo. El reconocimiento fue instantáneo y brutal. Tú quién eres, no tú eres la otra. La tensión acumulada durante años detonó en segundos y comenzaron a pelear allí mismo sin importarles el lugar ni el momento. Se lanzaron gritos, reproches e insultos de grueso calibre en plena habitación, montando un escándalo mayúsculo, mientras el pobre Javier yacía en la cama totalmente sedado y recuperándose de la cirugía. El alboroto fue tal que el personal sanitario tuvo que intervenir. Las enfermeras escandalizadas se vieron obligadas a separarlas por la fuerza y expulsarlas de la habitación para mantener el orden. Cuando Javier despertó de la sedación y le contaron el espectáculo que se había montado, se sintió morir en vida. Quedó devastado con una vergüenza y una humillación que le pesaban más que la propia enfermedad, pues su gran secreto era ahora de dominio público. De repente todo México sabía que el ídolo era un bígamo, un hombre que había tejido una red de engaños con todas sus mujeres y que mantenía múltiples hogares simultáneos. Sin embargo, para ese instante, la reputación era el menor de sus problemas. Javier se enfrentaba a un enemigo mucho más letal, su salud se deterioraba a pasos agigantados y su cuerpo no respondía a la operación como se esperaba. La recuperación no llegaba y las complicaciones comenzaban a asomar. Pero para comprender la magnitud de la tragedia, debemos rebobinar la cinta. Vamos a retroceder en el tiempo para analizar cómo demonios acabó Javier en esa cama de hospital y por qué esa cirugía era impostergable, ya que estos detalles son la clave de su muerte. Es fundamental saber que Javier Solís llevaba un calvario a cuestas. Sufría de dolores estomacales atroces y constantes desde hacía al menos un par de años. Desde 1964, el cantante vivía con una tortura interna. Eran dolores tan agudos y punzantes que lo dejaban fuera de combate. Hablamos de espasmos tan intensos que a veces lo paralizaban obligándolo a doblarse por la mitad, bañado en un sudor frío y angustioso. Javier peregrinó por las consultas de varios especialistas buscando respuestas. Y el diagnóstico era unánime. Todos los doctores coincidían. Javier, tienes la vesícula llena de piedras. La cirugía es inminente y necesaria. Pero aquí entraba en juego la psicología del artista Javier. Sentía un pánico irracional al bisturí, un terror absoluto a ser operado que lo llevaba a negar la realidad. Así que en lugar de pasar por quirófano,
Intentaba parchear la situación controlando el dolor con dietas milagrosas, automedicación y todo tipo de remedios caseros que no servían de mucho. Su médico de confianza, el doctor Manuel Trillanes, intentaba llevarlo por el buen camino con regímenes estrictos, muchas ensaladas y alimentos blandos, para no irritar la zona. Y aunque funcionaba momentáneamente, era pan para hoy y hambre para mañana. El problema de base seguía latente y empeoraba drásticamente con el paso de los meses. Mientras tanto, Javier no frenaba. Seguía con un ritmo frenético de grabaciones, giras de conciertos y rodajes de películas, ignorando las señales de alarma de su cuerpo. Trabajaba sin descanso, porque estaba en la cúspide de la fama, y se negaba a parar la maquinaria, pero el dolor se volvía más agresivo cada semana hasta llegar a un límite inhumano. El punto de no retorno llegó el martes 12 de abril de 1966. Javier regresó a casa tras la jornada laboral y con el rostro desencajado le confesó a Blanca Estela: «No aguanto más, llévame al hospital, esto es insoportable». Sin perder un segundo se dirigieron al Hospital Santa Elena, ubicado en la conocida colonia Roma. Allí lo ingresaron de inmediato para someterlo a una batería de pruebas. Le realizaron radiografías, análisis de sangre y estudios completos. Lo que los médicos vieron en los resultados encendió todas las alarmas rojas del equipo sanitario. La situación se había complicado gravísimamente. Los cálculos ya no estaban alojados en la vesícula, sino que habían migrado hacia los conductos biliares obstruyéndolos. Aquello era una sentencia de peligro extremo. Los doctores fueron tajantes con Javier. «Es una urgencia vital, hay que operar, ya no hay margen de espera». Ante la gravedad del asunto, Javier finalmente claudicó y aceptó la intervención, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. Estaba aterrorizado. Aquella noche del 12 de abril, cerca de las 9, Javier, ya instalado en su habitación, le enseñó las placas de rayos X a Blanca y soltó una frase que helaría la sangre a cualquiera. Le dijo con voz serena pero triste: «A mí no me asusta la muerte, Blanca. Lo único que me quita el sueño es qué pasará con mis hijos cuando yo no esté». Blanca sintió un escalofrío, porque Javier hablaba con la certeza de quien se despide, como si tuviera la seguridad absoluta de que una desgracia estaba a la vuelta de la esquina. Y no era la primera vez. De hecho, Javier siempre había tenido ese fatalismo, repitiéndole a Blanca en numerosas ocasiones una predicción macabra. Solía decir: «Yo no voy a llegar a viejo, no tengo madera de anciano». Lo repetía constantemente, como si un sexto sentido le advirtiera de su temprano final. Esa fatídica noche a las 10, el 12 de abril, Javier bebió un té de manzanilla que le preparó su suegra y se dispuso a intentar descansar antes del gran día. Pero la calma duró poco. A las 12 de la noche, apenas 2 horas después, se despertó gritando por un cólico biliar espantoso, probablemente el dolor más fuerte que había sentido jamás. Gritaba de agonía, lloraba y se retorcía en la cama, por lo que los médicos decidieron que no podían esperar más y prepararon todo para el quirófano. Así, a las 7 de la mañana del 13 de abril de 1966, el cirujano Salvador Zuviria procedió a operar a Javier Solís. Se le practicó una colecistectomía, es decir, la extirpación total de la vesícula biliar. Según el parte médico oficial, la cirugía fue un éxito técnico y transcurrió sin incidentes. El doctor aseguró que todo había ido como la seda sin complicaciones aparentes en la mesa de operaciones. Javier despertó de la anestesia y durante los primeros días su evolución parecía de libro. Llegamos al 18 de abril, una fecha clave. 5 días después de la intervención, los chequeos indicaban que todo marchaba viento en popa, que Javier se recuperaba satisfactoriamente y que el alta médica estaba próxima. Javier estaba eufórico, animado, haciendo planes para volver a casa a retomar su carrera y volver a coger el micrófono que era su vida. Y fue precisamente ese día, el 18 de abril, cuando los médicos, confiados en su mejoría, le permitieron ingerir alimentos ligeros y beber líquidos, simplemente agua.
Se estaba poniendo las botas con un refresco de manzana e incluso le dio por triturar los cubitos de hielo con los dientes, una manía que sinceramente a Javier le chiflaba y le relajaba muchísimo. El ambiente era de total tranquilidad, parecía que la tormenta había pasado y que todo marchaba sobre ruedas en su recuperación. Sin embargo, la cosa se torció drásticamente. La noche del 18 de abril surgió un imprevisto que daría un giro de 180 grados a esta historia. Javier sentía una sed espantosa, una sequedad brutal. Tenía la boca como un desierto, pero las enfermeras habían sido tajantes. Solo podía humedecerse los labios con una esponja empapada, nada de tragos largos. Le prohibieron terminantemente ingerir agua de forma directa, ya que tras una intervención quirúrgica de ese calibre, con toda la medicación y la anestesia, su estómago e intestinos estaban muy delicados. La advertencia era clara y cristalina. Si se le ocurría beber agua, podría provocar un desastre interno, concretamente un desequilibrio electrolítico severo, un fallo en los niveles de minerales del organismo, que no es por ser alarmista, pero podía ser letal. El problema es que Javier tenía una sed que no se aguantaba, y en un descuido cuando la enfermera salió de la habitación un instante para ver a otro enfermo, él fichó la jarra de agua en la mesilla, y la tentación pudo con él. No se lo pensó dos veces. Estiró el brazo, agarró la jarra con ansia viva, y se metió entre pecho y espalda un vaso entero, o quizás dos. Cuentan las malas lenguas que se pimpló la jarra entera de agua de limón, y claro, en ese momento le supo a gloria bendita. Por fin había saciado esa sed infernal, así que se volvió a tumbar en la cama tan pancho sin decirle ni mu a nadie, para que no le echaran la bronca. Se cayó el secreto como un tumba, y pasaron las horas sin novedades. Parecía que su travesura no iba a tener consecuencias, y que todo seguía en orden. Pero amigos, la realidad le golpeó en la madrugada del 19 de abril de 1966, sobre las 5 de la mañana, cuando Javier empezó a encontrarse fatal. Se puso malísimo de repente, tuvo que llamar a la enfermera a gritos, y acabó cantando la traviata. Confesó que había bebido agua que no había podido resistirse. Admitió que se había bajado la jarra entera, lo que hizo que la enfermera entrase en pánico total y llamase al médico de guardia a la velocidad del rayo. Desgraciadamente ya no había nada que hacer. El organismo de Javier había entrado en colapso total y el desequilibrio de electrolitos estaba haciendo estragos. Su corazón estaba sufriendo las consecuencias directas. Y justo a las 5:25 de la madrugada, Javier Solís hizo un último esfuerzo y se incorporó en el lecho. Se sentó y soltó una frase que te hiela la sangre: «Me siento bien». Esas fueron las últimas palabras que salieron de su boca, una ironía macabra del destino, porque acto seguido soltó un suspiro larguísimo, exclamó un «¡Ay, Dios mío!», desgarrador. Su cuerpo se quedó inerte y su corazón decidió pararse para siempre. Dejó de latir en ese instante y así fue como perdimos a Javier Solís, con tan solo 34 años en la habitación 406 del Hospital Santa Elena. Todo ocurrió el 19 de abril de 1966, certificándose su final a las 5:45 de la mañana. Si miramos el acta de defunción, la causa oficial fue un fallo cardíaco fulminante, derivado de ese desajuste electrolítico causado por la colecistectomía. Y aquí viene lo gordo de la historia. Básicamente su corazón dijo «basta» por el caos químico que provocó beber agua tras la operación. Minutos después del desenlace, apareció Blanca Estela Sainz en el hospital. La mujer venía corriendo atacada de los nervios, porque le habían dado el aviso de que Javier estaba muy grave. Pero cuando puso un pie allí, el drama ya estaba servido. Javier había fallecido, y Blanca destrozada. Se topó con el doctor Zuviria y le exigió explicaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha podido morir?
Y el médico, con una frialdad pasmosa, soltó: «Con el corazón no contábamos». Como si el corazón fuera un extra, como si no fuese parte vital de la cirugía, o como si no tuviera importancia en el paciente. Era como si el doctor se lavase las manos sobre el cuidado integral de Javier. Luego intentó justificarlo con tecnicismos. Le explicó que había fallecido por una descompensación vesicular bestial provocada por la ingesta de agua, algo que tenía terminantemente prohibido. Eso le causó un deterioro cardíaco del que no había vuelta atrás. Blanca se quedó a cuadros, totalmente hundida y sin entender nada. Estaba confundida y devastada, porque ella sabía de buena tinta que Javier ya había bebido líquidos días antes que le habían dado luz verde. Le constaba que estaba comiendo y bebiendo con normalidad, y ahora le venían con el cuento de que se había muerto por un poco de agua. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Blanca empezó a olerse la tostada. Sentía que allí había gato encerrado y que se trataba de una negligencia médica de manual. Estaba convencida de que el doctor ocultaba algo turbio, pero jamás pudo demostrarlo, porque el historial médico de Javier Solís se esfumó por arte de magia. Desapareció misteriosamente del hospital y, para colmo, nunca se llegó a realizar una autopsia completa en condiciones. Todo quedó en el aire, y las contradicciones de los médicos jamás se aclararon, dejando un tufo a encubrimiento impresionante. Así, la muerte de Javier Solís pasó de ser una tragedia a convertirse en un misterio sin resolver, una leyenda urbana de las que se hablan durante décadas. Y aquella fatídica mañana del 19 de abril de 1966, la bomba informativa estalló. La noticia corrió como la pólvora por todos los medios de comunicación, saturando todas las emisoras de radio y las portadas de los periódicos. Javier Solís ha muerto, y os juro que México se quedó paralizado. Las radios cortaron su programación habitual para hacer un monográfico pinchando solo temazos de Javier como Sombras, Esclavo y Amo, o Llorarás, una tras otra en bucle. La gente estaba hecha polvo, llorando por las esquinas, en los curros y en sus casas, porque Javier era el rey indiscutible. Era el ídolo de masas, esa voz prodigiosa que emocionaba a todo un país, y de golpe y porrazo se nos había ido con 34 años, en la flor de la vida, justo cuando estaba en la cresta de la ola, y nadie daba crédito a lo sucedido. Imaginaos el cuadro: aparecen de la nada las 4 esposas, cada una jurando y perjurando ser la única y legítima viuda, agitando sus actas de matrimonio como banderas. Se montó un follón monumental, el escándalo del siglo, porque quedó cristalino que Javier no solo era bígamo, sino que jugaba a varias bandas con familias simultáneas, engañando a todas. Pero lo más sorprendente es que a la gente de a pie, al pueblo llano, todo aquello se la trajo al pairo. Lo adoraban con locura, les daba igual su vida privada, porque su música, ese vozarrón que tenía, pesaba mucho más en la balanza que sus deslices de faldas o sus errores personales. El funeral de Javier Solís fue algo nunca visto, una marea humana descomunal. Miles y miles de almas, decenas de miles colapsando las calles de la ciudad, desesperados por vislumbrar el féretro, por decir el último adiós a su ídolo caído. El entierro tuvo lugar en el Turetneninches Cementerio Panteón Jardín de Ciudad de México, concretamente en la parcela reservada para los actores de la Ándala Asociación Nacional de Actores, y allí se desató la locura. Durante el sepelio, la multitud perdió completamente los papeles. La gente se abalanzaba sobre la fosa como poseída. Querían tocar la caja, rozar a Javier por última vez, sentir esa conexión final. Y claro, los antidisturbios, la policía encargada de contener a las masas, tuvo que cargar varias veces para poner un poco de orden en aquel caos, y muchísima gente acabó por los suelos, pisoteada, empujada y herida, porque el fanatismo era total. Todos querían su pedazo de historia, todos querían despedirse, y hubo gente que trepó a los muros del cementerio como gatos, aguantando ahí arriba hora y media bajo un sol de justicia
sin mover un músculo solo para poder ver el entierro desde la distancia. Fue un espectáculo caótico, pura emoción a flor de piel desgarrador, porque México estaba dando sepultura a uno de sus titanes, a una edad insultantemente joven. Pero ojo que la bomba de relojería de sus múltiples bodas estalló de verdad después de muerto, cuando las 4 señoras aparecieron pidiendo su trozo del pastel, la herencia, los royalties de los temas, los derechos de imagen, el dinero contante y sonante, y lo fuerte es que todas traían papeles oficiales bajo el brazo. Hablamos de Enriqueta Valdés Socorro, González Yolanda Mollinedo y Blanca Estela Sainz. Y ahí saltó la liebre. Se descubrió que Javier había sido un pillo de manual usando identidades falsas y partidas de nacimiento trucadas para poder casarse una y otra vez sin pasar por el juzgado de divorcios. Aquello derivó en juicios interminables, batallas legales encarnizadas, que duraron años hasta que finalmente las 4 consiguieron pillar cacho de las regalías, porque todas demostraron ante el juez que habían estado casadas con el artista. Y por supuesto los 9 hijos que dejó Javier también recibieron su parte de la herencia, aunque curiosamente solo 2 de ellos, Gabriel y Gabriel, Siria Sainz. Los hijos de Blanca Estela son los que figuran hoy en la lápida de su tumba, junto a las 3 nietas, Tania Talia y Daniela, y el nombre de Blanca Estela, grabado con la frase «tu amor», porque al final fue ella quien se llevó el gato al agua con la custodia de sus restos, y quien veló su sueño eterno, tal y como cuidó de él cuando respiraba. Y hoy fíjate tú, casi 60 años después de que doblara la servilleta, Javier Solís sigue siendo una leyenda absoluta. Sus temas siguen sonando en las emisoras de medio planeta, en los guateques, en los bares de mala muerte, en bodas y hasta en entierros, porque sus canciones no caducan, son eternas, tocan la fibra sensible de cualquiera, el amor, el despecho, la traición, esa tristeza que se te mete en los huesos. Y cada 19 de abril, puntuales como un reloj en su aniversario, cientos de admiradores peregrinan a su tumba en el Panteón Jardín para cantarle, para llenarle aquello de flores frescas para mantener vivo el recuerdo, porque en el fondo, Javier Solís no se fue del todo. Su voz sigue ahí, su legado está más vivo que nunca y perdurará por los siglos de los siglos. Pero hay una cosa que nos huele a chamusquina y que tenemos que plantearnos. ¿De verdad un simple vaso de agua se cargó a Javier Solís? Porque aquí hay lagunas, hay cosas que no cuadran ni a martillazos. El médico prohibió el agua, vale, pero resulta que días antes le habían dado luz verde para beber líquidos. ¿En qué quedamos? El doctor sentenció que murió del corazón y soltó la perla de «pero con el corazón no contábamos». ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Acaso no le miraron la patata antes de abrirlo en canal? No tuvieron en cuenta que una cirugía es un estrés brutal para el corazón, y para colmo, el historial médico se esfumó, desapareció del mapa. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué trapos sucios intentaban tapar? Y lo más grave, no se hizo una autopsia completa. ¿A santo de qué? La muerte fue demasiado fulminante de un día para otro. Estaba el tío tan pichi comiendo, bebiendo, y al día siguiente estaba en el otro barrio. ¿De verdad nos creemos que fue por un trago de agua? Muchos sospechan, y con razón, que hubo una negligencia médica de caballo, que el cirujano metió la pata hasta el fondo, perforó algún conducto biliar, provocando una infección de campeonato, y que todo el cuento del agua fue una excusa barata, una trola para tapar su incompetencia profesional. Otros más conspiranoicos piensan que hubo mano negra, que alguien quería ver a Javier criando malvas por sus líos de faldas, o quizás por enemigos que se había buscado en el camino, y que aprovecharon que estaba indefenso en quirófano para quitárselo de en medio. También están los que dicen que simplemente
Tuvo la negra que Javier tenía el corazón tocado, que su cuerpo no aguantó el tute de la operación, y el agua fue la gota que colmó el vaso. La cruda realidad es que nos quedaremos con la duda, eternamente, porque el expediente voló, porque no hubo autopsia en condiciones, porque las pruebas se perdieron en la noche de los tiempos, y lo único que nos queda es el mito. Al final lo único que nos queda para aferrarnos es la versión oficial esa que cuenta que Javier Solís estiró la pata por la ocurrencia de beberse un vaso de agua fría justo después de operarse de la vesícula. Y todo esto con solo 34 años cuando estaba en lo más alto. Y lo que es de traca la ironía máxima del destino es que el propio Javier parecía olerse la tostada desde hacía mucho tiempo. El tío siempre tuvo la mosca detrás de la oreja, sabiendo que palmaba joven. Se lo repetía a Blanca Estela una y otra vez, como un mantra macabro, que yo a viejo no llego. Y vaya si dio en el clavo. Nos dejó con 34 primaveras tras apenas una década, dando guerra en el mundo del artisteo profesional. Curiosamente son los mismos 10 años exactos que se pasó currando de carnicero antes de coger el micrófono como si su destino estuviera guionizado al milímetro por una fuerza superior. Vivía con la prisa en el cuerpo como si supiera que el reloj corría en su contra y tuviera que exprimir la vida hasta la última gota. Es que las cifras marean, grabó la friolera de 379 canciones. En una década rodó películas a destajo, se recorrió los escenarios. En miles de conciertos pasó por el altar 4 veces y trajo al mundo a 9 churumbeles. El hombre vivió no una, sino múltiples vidas comprimidas en una sola existencia consciente de que no tenía tiempo que perder y aprovechando cada segundo, cada resquicio de oportunidad. Exprimió cada instante y nos dejó un legado brutal que sigue latente hoy en día, resonando en su música en ese vozarrón inconfundible y en los corazones. Hablamos de millones de almas que todavía tararean sus temas, que siguen soltando la lagrimita con sombras cuando la escuchan en la radio. Gente que se sigue emocionando con Esclavo y amo, que siguen teniendo presente a Javier Solís, el indiscutible rey del bolero ranchero. Aquella voz de Terciopelo, el chaval abandonado de Tacubaya, que se transformó en una leyenda absoluta y que se marchó demasiado pronto de la manera más absurda posible, fulminado por un simple trago de agua. Preparaos porque esta es la historia sin censura de Javier Solís, el hombre que salió de la miseria más absoluta. El crío al que sus padres dejaron tirado, que tuvo que doblar el lomo desde pequeño, que soñaba con los escenarios y que contra todo pronóstico lo consiguió coronándose como el rey y viviendo a todo gas. Una vida llena de contrastes con sus focos deslumbrantes y sus sombras alargadas, con sus grandes aciertos y sus cagadas monumentales, con un talento desbordante y unas debilidades muy humanas, hasta esa muerte trágica, ridícula e inesperada que dejó al mundo de la música a cuadros. Dejó un agujero enorme en el panorama mexicano y un legado que será eterno. Porque seamos claros, Javier Solís no morirá jamás mientras sus rancheras sigan sonando en las cantinas, mientras su voz siga poniendo los pelos de punta, y mientras México no lo olvide, Javier será inmortal. Pero ojo que hay mucha tela que cortar. Hay cosas que necesitas saber sobre Javier, detalles sobre su vida íntima, sobre quién era el tipo de verdad, cuando se apagaban los focos más allá del mito y la leyenda, porque era un hombre complicado, lleno de contradicciones. Por un lado de la balanza, tenías al hombre tímido, humilde y buena gente que todos adoraban, el que nunca se olvidó de sus colegas del barrio de Tacubaya y que soltaba pasta a cualquiera que estuviera apurado. Era un tío desprendido con el dinero que no se le subían los humos a la cabeza, a pesar de ser una estrella mundial. Siempre tenía presente sus orígenes, el hambre que pasó, la crudeza de la calle, y eso le hacía mantener los pies pegados al suelo. Eso le daba humildad, pero por el otro lado, madre mía, era un mujeriego de manual, un caso perdido. El tipo se casaba con una, sin haberse divorciado de la anterior, mantenía familias secretas,
Por ahí engañaba a sus parientas y usaba nombres falsos para que no le pillaran con el pastel de sus múltiples matrimonios. Causó un dolor tremendo a un montón de mujeres y dejó a muchos hijos creciendo, sin tener ni idea de que tenían hermanos por ahí perdidos. Críos que no sabían que tenían otras familias paralelas, ni que su padre llevaba una doble o incluso triple vida de película. Además, Javier era un alma en pena, un hombre atormentado marcado a fuego por su infancia traumática, el abandono de sus padres biológicos y sobre todo la muerte de su madre adoptiva Ángela, cuando él solo tenía 8 añitos, le destrozaron. Esa pena negra nunca se le quitó de encima, siempre la llevaba a cuestas. Y precisamente por eso, bordaba las canciones tristes porque no las cantaba, las vomitaba desde el dolor, porque sabía lo que era la soledad, el sentirse tirado y el desamor. Canalizaba toda esa rabia y tristeza en su arte. Y eso es lo que hacía que su voz fuera algo de otro planeta. Era auténtica, era verdad pura, porque ahí no había actuación que valiera, era sentimiento, en estado bruto. Y el público, que no es tonto, lo notaba enseguida. Y por eso lo adoraban, porque Javier se dejaba el alma y el corazón en cada estrofa, con toda su carga emocional. Eso creaba una conexión brutal con millones de personas que también las habían pasado canutas, que habían sufrido abandonos y conocían el sufrimiento de primera mano. En las letras y la voz de Javier encontraban un refugio, alguien que los entendía. Pero vamos a salsear un poco más sobre su historia con Blanca Estela, porque esa fue sin duda la relación que le marcó la vida, la más real y profunda de todas. Javier había estado con muchísimas mujeres antes de conocer a Blanca, pero lo que sintió con ella no lo había sentido con ninguna otra. En cuanto la vio bailar por primera vez, se le encendió la bombilla y supo que esa mujer era distinta, especial, y se pasó meses pico y pala detrás de ella. El tío no paraba, le mandaba ramos de rosas rojas, a diario cartas de amor, cursis, regalitos, y la esperaba religiosamente después de cada actuación. Al principio Blanca pasaba olímpicamente de él porque sabía la fama de golfo que tenía Javier, y no le apetecía ser una muesca más en su revólver. Pero Javier era más terco que una mula, y al final la constancia dio sus frutos. Blanca acabó cayendo. Empezaron a salir y se enamoraron hasta las trancas. Para ambos fue algo nuevo, porque no era solo un calentón físico, era amor del bueno, del de verdad. Javier estaba loco por casarse con ella por la iglesia como Dios manda, con todos los papeles en regla, pero claro, tenía un pequeño gran problema legal encima. La realidad detrás de las cámaras era un auténtico enredo legal, pues Javier seguía atado por las leyes del hombre a su primera esposa, Socorro González, y el divorcio era un papel que simplemente no existía. La situación era insostenible para un corazón tan apasionado como el suyo. Iniciar un proceso de separación legal implicaba años de burocracia infernal y pleitos desgastantes que él no estaba dispuesto a soportar. La impaciencia y la pasión lo llevaron a idear una locura romántica, el famoso matrimonio Jackie. Un pacto de sangre diseñado para unirse espiritualmente a Blanca sin necesidad de jueces ni firmas. Sin embargo, lo que parecía un gesto de amor eterno se transformó en una pesadilla de terror, un ritual que cruzó la línea de lo seguro y puso en riesgo mortal la vida de su amada. La situación se salió de control dramáticamente cuando Blanca comenzó a perder sangre a una velocidad alarmante. Tuvieron que correr a urgencias con ella, prácticamente desvanecida, con una herida abierta que no paraba de manar, obligando a los médicos a intervenir de emergencia para suturar la vena y realizar transfusiones urgentes que de milagro le salvaron la existencia. Aquella locura de juventud dejó una marca imborrable en la piel de Blanca. Una cicatriz permanente en su muñeca quedó como testigo mudo de aquel día fatídico, un símbolo eterno y algo macabro de su unión inquebrantable con el cantante. Superado el susto, la pareja se volvió uña y carne, consolidando su amor con la llegada de 2 hijos maravillosos. Primero la dulce Gabriela
y posteriormente Gabriel el varón que Javier tanto anhelaba. La devoción que Javier sentía por el pequeño Gabriel era absoluta. Lo veía como su extensión en la tierra, llamándolo constantemente mi heredero, el encargado de portar su antorcha. Su mayor ilusión era que el niño siguiera sus pasos en los escenarios soñando despierto, con que su sangre continuara reinando en la música ranchera. Y el destino no lo defraudó, pues Gabriel Siria, digno hijo de su padre, tomó el micrófono para convertirse en un intérprete por derecho propio. Posee un don que pone la piel de gallina, una voz que es el eco vivo de Javier, interpretando sus grandes éxitos, con una fidelidad que asusta y emociona a partes iguales. Escuchar a Gabriel es como presenciar un milagro sonoro. El público suele comentar entre lágrimas que es como si el mismísimo rey del bolero ranchero hubiera resucitado, tal es la similitud escalofriante de sus timbres vocales. Más allá de los escándalos y su agitada vida sentimental, Javier tenía una faceta que pocos valoraban lo suficiente. A pesar de ser un marido cuestionable como padre, era excepcional. Jamás desamparó a ninguno de sus vástagos, visitándolos con frecuencia y asegurando su bienestar económico sin falta. Se desvivía por ellos mostrándose siempre cariñoso y presente, aconsejándoles con insistencia que se prepararan, que estudiaran carreras universitarias y no cometieran sus errores. Les repetía incansablemente que la educación era la llave de la libertad, pues él, que había abandonado la escuela, demasiado pronto no quería verlos sufrir las carencias que marcaron su infancia. Su obsesión era evitarles el dolor de la pobreza, el hambre y el trabajo infantil que le robaron su propia niñez en las calles. Luchaba día a día contra su propio pasado para garantizarles un futuro brillante. Quería darles todo lo que la vida le negó a él, y en ese aspecto cumplió con creces. Podía ser un pésimo esposo y un mujeriego empedernido, pero con sus hijos era sagrado. Los amaba con una intensidad conmovedora, intentando compensar sus ausencias y errores matrimoniales, con amor paternal genuino y protección. Ahora bien, su relación con la fama era una moneda de dos caras muy compleja para el ídolo de Tacubaya. Por una parte la adoraba. Sentía un placer inmenso al ser reconocido al firmar autógrafos y sentir el calor de las multitudes, algo comprensible para alguien que vino desde abajo. Haber surgido de la miseria absoluta para convertirse en un ícono le daba un sentido de victoria inigualable. Esos baños de pueblo le hacían sentir que su existencia valía la pena, que había conquistado el mundo y que su talento era real. Pero la otra cara de la moneda era oscura y asfixiante, una jaula de oro que a veces no soportaba. La pérdida del anonimato lo agobiaba. No existía un rincón en México donde pudiera caminar sin ser asediado, sin sentir las miradas y la presión constante de ser una figura pública. En el fondo, muchas veces anhelaba volver a ser simplemente Gabriel, el muchacho de barrio, lejos del peso de ser Javier Solís, buscando refugio en la normalidad que Blanca le ofrecía. Su hogar era su santuario, el único lugar donde la máscara de estrella caía. Lejos de los flashes y el bullicio, podía ser el hombre sencillo, el padre de familia que solo deseaba un poco de paz y silencio. Curiosamente, Javier tenía hábitos muy saludables que contrastaban con el estereotipo del charro. Era abstemio total, probablemente marcado por el trauma familiar. Habiendo crecido bajo la sombra de un padre alcohólico como Francisco, conoció de primera mano la violencia y la miseria que trae la bebida. La destrucción que causó el vicio en su hogar paterno fue una lección que jamás olvidó. Por eso juró romper el ciclo, y jamás probó una gota de licor, ni tampoco fumó cigarrillos, manteniéndose limpio de vicios. Trataba su voz como el tesoro que era su pasaporte, lejos de la pobreza, y no estaba dispuesto a ponerla en riesgo por una noche de fiesta. Su disciplina era férrea. Cuidaba su alimentación, respetaba sus horas de sueño y mantenía su cuerpo en forma, siendo un modelo de salud, salvo por un detalle fatal. Cometió el error de ignorar las señales de su propio cuerpo.
Durante 2 largos años soportó dolores terribles en la vesícula. Su pánico irracional al bisturí y a los hospitales lo paralizó, y ese miedo, irónicamente, fue lo que terminó costándole la vida. Si hubiera tenido el valor de operarse cuando aparecieron los primeros síntomas, cuando las piedras aún eran manejables, la historia habría sido muy diferente, y hoy quizás seguiría cantando. Pero postergó lo inevitable hasta que el destino le cobró la factura. Esperó hasta que ya no hubo remedio, hasta que las piedras causaron estragos internos, y la cirugía se convirtió en una ruleta rusa que finalmente perdió. Es desgarrador pensar que desde 1964 hasta 1966, Javier vivió con un dolor físico constante y agónico. Sin embargo, nunca detuvo su maquinaria. Seguía grabando discos de éxito, llenando conciertos y rodando películas sin que el público notara su sufrimiento. Era un profesional de pies a cabeza. Al pisar el escenario, el dolor parecía esfumarse mágicamente ante las luces. Se transformaba en el gigante de la canción, entregando el alma en cada nota, ocultando su tragedia personal detrás de esa voz inigualable. La gran masa de fanáticos jamás sospechó el infierno que vivía su ídolo. Desconocían que detrás de cada nota había un dolor punzante y silencioso, pues Javier era un hombre de otra época, de los que no se quejaban ni daban muestras de debilidad. Simplemente apretaba los dientes y continuaba la marcha honrando cada contrato y cada presentación con una disciplina militar, entregándose en cuerpo y alma a esa gente que lo adoraba, porque sentía una deuda impagable con ellos. Estaba convencido de que su estatus de leyenda se lo debía al pueblo, y traicionarlos no era una opción. Cancelar una fecha era inconcebible para él, así que decidió que cantaría hasta que sus fuerzas se agotaran por completo, y así fue. Su organismo resistió de manera heroica hasta abril de 1966, momento en el que su cuerpo dijo basta y colapsó, obligándolo a someterse a esa intervención quirúrgica, aquella maldita operación que marcaría el fin de su existencia. El día que Javier cruzó las puertas del hospital, aquel fatídico 12 de abril de 1966, una voz interna, un sexto sentido oscuro, le advertía que no saldría caminando de allí. Esa intuición lo llevó a confesarle a su esposa Blanca unas palabras que helaban la sangre. No le temo a la muerte, ella no me asusta. Lo que me quita el sueño es qué será de mis hijos si yo falto. Sin pronunciar un adiós literal, se estaba despidiendo. Estaba organizando sus afectos y cerrando ciclos en su mente, preparándose para un viaje sin retorno que él ya vislumbraba. Y Blanca, con esa conexión que solo tienen las parejas que se aman, captó el mensaje de inmediato. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Notó que el tono de Javier era el de alguien que se resigna a lo inevitable, aunque su mente lógica se negaba a procesarlo. Porque él era un roble, un hombre en la flor de la vida, con apenas 34 años. Y vamos, una cirugía de vesícula es el pan de cada día. En los quirófanos, un procedimiento de rutina que rara vez presenta complicaciones mayores. Millares de pacientes entran y salen de esa operación como si nada, recuperándose en cuestión de días. ¿Por qué el destino se ensañaría precisamente con Javier? Sin embargo, una angustia profunda se instaló en el pecho de Blanca, advirtiéndole que esta vez las reglas no aplicaban, que el presagio funesto de su esposo era verídico, y trágicamente el tiempo le daría la razón de la peor manera. Pero existe una capa más profunda y turbia en la historia de la partida de Javier Solís, una verdad incómoda sobre lo que aconteció dentro de esos muros estériles, detalles escabrosos que se han barrido bajo la alfombra durante décadas, hechos que se han borrado de la memoria colectiva o que por conveniencia de algunos poderosos se prefiere no remover ni debatir. Hablemos del doctor Salvador Zuviria, el encargado del bisturí aquel día,
un médico con un currículum intachable y gran prestigio social, pero algo catastrófico ocurrió bajo su guardia, un error que jamás reconoció abiertamente, salvo por esa frase lapidaria que le soltó a Blanca. Con el corazón no contábamos. Esa sentencia era una confesión de culpa disfrazada, admitiendo tácitamente que la evaluación preoperatoria de una estrella de tal calibre había sido deficiente, revelando que omitieron pasos cruciales como un electrocardiograma completo, que pasaron por alto verificar si el músculo cardíaco de Javier tenía la resistencia necesaria para aguantar el estrés de la cirugía y la anestesia. En cualquier intervención de esa magnitud, revisar el estado cardiovascular no es opcional, es el ABC de la medicina, un protocolo sagrado que inexplicablemente, con el ídolo de México, se saltaron o ejecutaron con una negligencia pasmosa. Y cuando el corazón de Javier falló, el cirujano reaccionó con una sorpresa genuina, como si la posibilidad de un paro cardíaco fuera algo de ciencia ficción. Eso tiene un nombre, y es mala praxis médica clara y rotunda, aunque jamás pagaron por ello. No se abrió ninguna investigación forense seria, nadie señaló a los culpables, ni se exigieron responsabilidades. Curiosamente, el historial médico se esfumó, y la familia, paralizada por el dolor y el trauma, no interpuso ninguna demanda. También porque en aquel contexto de 1966, la figura del médico era casi sagrada, intocable. Se confiaba ciegamente en su palabra, y si el doctor dictaminaba que el paciente falleció por beber un vaso de agua, la sociedad lo aceptaba como verdad absoluta sin chistar. No obstante, Blanca Estela nunca tragó esa versión. En su fuero interno sabía que las piezas no encajaban, porque ella fue testigo presencial de los hechos los días previos. Ella misma vio cómo el personal médico le permitía ingerir líquidos, cómo le ofrecían agua, refrescos y hielo para aliviar la garganta. Y de repente eso fue lo que lo mató. Era un insulto a la inteligencia. Esa duda carcomió a Blanca durante el resto de su existencia, atormentándola con la interrogante. ¿Fue realmente el agua? ¿O fue una coartada perfecta para tapar un error de bisturí garrafal? Jamás obtuvo la paz de una respuesta veraz, porque el sistema cerró filas. El caso se archivó a la velocidad de la luz, y la causa de muerte oficial quedó registrada burocráticamente como complicaciones por desequilibrio electrolítico, una forma elegante de decir nada. Y ahí terminó todo. Fin de la historia. Pero la sombra de la duda persiste y nos perseguirá eternamente, porque las evidencias físicas se desvanecieron. Los protagonistas ya no están en este mundo, y solo nos quedan relatos que se contradicen dejando que cada quien elija su propia verdad. Tras el funeral, la vida de Blanca Estela se transformó en un calvario, quedó sumida en una desolación absoluta. Había perdido no solo al amor de su vida, sino al pilar de su hogar, quedándose viuda a los escasos 24 años con 2 criaturas. Gabriela, y Gabriel enfrentando un futuro incierto, sin el respaldo económico ni emocional de Javier, viéndose obligada a iniciar una guerra legal encarnizada por las regalías y los derechos de autor, ya que de la nada surgieron otras 3 mujeres, reclamando ser las esposas legítimas. Aquel litigio fue un proceso interminable, desgarrador y profundamente humillante, pues Blanca tuvo que reconocer ante los tribunales y la prensa que su marido había llevado una doble y triple vida, que ella no era la única dueña de su corazón, y aunque eso le destrozó el alma, tragó su orgullo y peleó con uñas y dientes por el bienestar de sus hijos. Y para cerrar este culebrón, tras un calvario de litigios que parecieron durar una eternidad en los tribunales, las 4 mujeres que marcaron su vida sellaron la paz, repartiéndose el pastel de los derechos de autor. Gracias a ese pacto, Blanca logró sacar adelante a la prole, pagando los mejores colegios y asegurando un futuro donde la figura de Javier no fuese solo un eco lejano, sino una presencia constante, casi tangible para sus hijos, inculcándoles quién era ese gigante, qué cimas había conquistado
y cómo con su garganta privilegiada revolucionó el panorama sonoro de México para la posteridad. El Benjamín de la casa Gabriel Siria se crió empapándose de esas anécdotas, viviendo entre partituras y leyendas, devorando álbumes de fotos y vinilos, forjando un vínculo místico con un padre que paradójicamente era un completo desconocido para él en el plano terrenal. Era apenas un bebé de meses cuando la tragedia golpeó y Javier nos dejó, por lo que Gabriel no guarda ni una sola imagen en su memoria, salvo las que le tejieron su madre y sus hermanas, con hilos de nostalgia, y los relatos de aquellos que tuvieron la suerte de cruzar copas con el rey. Gabriel, sintiendo la llamada de la sangre, decidió calzarse las botas del maestro, puliendo su técnica y educando una voz que, para asombro de propios y extraños, es un calco estremecedor de la de Javier lanzándose al ruedo profesional. Cuando entona los clásicos de su progenitor al público, se le pone la piel de gallina. Es como si el tiempo se detuviera y Javier hubiera regresado del más allá para coger el micrófono. Para Gabriel, esto no es solo trabajo, es una misión sagrada. Hincha el pecho de orgullo al portar el estandarte de los Solís, asegurándose de que las nuevas generaciones, esos chavales que ni habían nacido en su época dorada, descubran al mito no como una pieza de museo, sino como una fuerza viva que respira a través de la garganta de su heredero. Por su parte, Blanca Estela sobrevivió al ídolo durante décadas, enfrentando una viudez prematura con tan solo 24 años, y jamás volvió a pasar por el altar. Cerró las puertas de su corazón a cal y canto. Nunca se le conoció otra relación formal, manteniendo la firme convicción de que Javier era insustituible, un vacío imposible de llenar, y volcó su existencia en sus hijos y en blindar la memoria del cantante, concediendo entrevistas exclusivas para desgranar su vida, participando en documentales biográficos y dando luz verde a homenajes, mientras se convertía en la guardiana de su descanso eterno, en el Panteón Jardín, acudiendo religiosamente a depositar flores frescas, a charlar con la lápida y a mantener impoluto el mármol, una tumba que curiosamente al principio lucía los nombres de los 4 vástagos de esa unión, pero que sufrió una reforma polémica para mostrar únicamente a Gabriel y a su hermana, los hijos directos de Blanca, borrando el rastro de los demás y figurando junto a las 3 nietas del clan y rematando la faena con su propio nombre bajo la inscripción Tu amor, dejando claro ante la historia quién se quedó con el legado, con los restos y con el título de oficial. Con el recuerdo de Javier intacto, cada 19 de abril, fecha maldita de su partida, el cementerio se convierte en un hervidero de devotos fanáticos y curiosos, que aunque no coincidieron con él en vida, veneran su obra y derraman lágrimas con esas letras que cortan el aliento, considerándolo un santo pagano de la música, peregrinando para cantarle a coro Sombras o Esclavo llamo. Se escucha el Llorarás, acompañado de mariachis, guitarras y gargantas rotas por la emoción. Una escena que te encoge el corazón porque prueba que Javier no se ha ido. Sigue latente, en el pecho de todo México y en el alma de cualquiera que tenga sangre en las venas, sobreviviendo en las voces, que siguen coreando sus himnos, década tras década, pasando el testigo de padres a hijos como una herencia cultural innegociable. Y esto no tiene fecha de caducidad, porque el arte de Javier Solís no entiende de relojes, es materia eterna. Salta por encima de las modas pasajeras y las barreras generacionales, porque ataca directamente a las emociones universales, el amor desenfrenado, el dolor de la pérdida, la puñalada de la traición y la soledad más fría. Mientras el ser humano siga sintiendo, Javier seguirá sonando. El peso de la leyenda de Javier Solís supera con creces las 379 pistas que dejó grabadas, trasciende su filmografía y deja en anécdotas sus vitrinas de trofeos, porque lo que hizo Javier fue reescribir las reglas del bolero ranchero. Se sacó de la manga un estilo inédito,
fusionando la dulzura del bolero romántico con la bravura del mariachi, pariendo un sonido nuevo, genuino y bautizado como bolero ranchero, que pasó de ser un experimento a convertirse en un género con identidad propia, un movimiento cultural. Tras su marcha, una legión de cantantes probó suerte intentando clonar su estilo, buscando ese matiz inalcanzable, pero todos se quedaron a medio gas porque Javier tenía un don irrepetible y sigue ostentando la corona del rey del bolero ranchero, 60 años después de su funeral, y mantendrá el trono perpetuamente, porque nadie ha tenido el valor ni la capacidad de arrebatarle el cetro. Nadie ha logrado replicar esa mezcla de terciopelo y fuego, en la voz esa autenticidad que te desarma. Si la vida hubiera sido justa, y Javier siguiera entre nosotros en este 2026 tendría ya 95 años. Y conociéndolo, seguramente seguiría, dando guerra en los escenarios porque cantaba con las entrañas, y la pasión es lo único que no se arruga. Habría grabado cientos de temas, adicionales habría visto a sus hijos hacerse hombres, conocido a sus nietos y bisnietos, y habría saboreado en vida la magnitud de su leyenda, su fama y su pedestal en la historia sonora de México. Pero el destino le robó esa carta al morir, con 34 en la flor de la vida, en la cúspide absoluta de su carrera, dejándonos con la eterna incógnita y el sabor amargo de imaginar qué otras maravillas habría creado si la muerte no hubiera tenido tanta prisa. Imagina por un momento todo el repertorio que nos perdimos. Piensa en cuántas joyas musicales se quedaron en el tintero sin ser grabadas. ¿Hasta dónde habría llegado su influencia en la cultura mexicana? Son incógnitas dolorosas que jamás obtendrán una resolución, pues el destino decidió que Javier partiera de este mundo de forma prematura, arrebatándonos su talento, cuando apenas comenzaba a brillar con más fuerza. Hoy solo nos queda el consuelo de su legado tangible, 379 interpretaciones magistrales, su filmografía, y esa voz inconfundible grabada para la posteridad. Prepárate porque vamos a desentrañar la crónica definitiva con todos sus matices de la vida de Javier Solís. Detrás de la leyenda existe un ser humano llamado Gabriel Siria Levario, un chiquillo marcado por el infortunio desde su nacimiento en Tacubaya. Su historia inicia con el drama de un padre consumido por el alcohol y una madre comerciante que, agobiada por las circunstancias, tuvo que entregarlo a sus tíos cuando apenas tenía 8 meses de vida. Se forjó en la carencia absoluta, conociendo el significado del trabajo duro, desde que era un niño de 10 años, desempeñando oficios que curten el carácter y manchan las manos. Fue de todo: cargador de canastas, aprendiz de carnicero, panadero, lavador de coches, e incluso probó suerte en el cuadrilátero como boxeador, mientras cantaba en la vía pública, con la esperanza de ganar lo suficiente para comprarse un par de zapatos. Pero aquel joven soñador logró lo imposible: transmutarse en Javier Solís, coronarse como el monarca absoluto del bolero ranchero y ser reconocido mundialmente como la voz de Terciopelo. Se transformó en el ídolo indiscutible de millones de almas. En una carrera meteórica de tan solo 10 años, dejó plasmada su esencia en 379 pistas de audio. Su rostro iluminó la pantalla grande en numerosas cintas, conquistando corazones desde México hasta la Patagonia. Una vida personal igual de turbulenta, con 4 matrimonios y una descendencia de 9 hijos. Su existencia fue una llamarada intensa, repleta de glorias y caídas, de pasiones desbordadas y traiciones amargas, culminando en una muerte que muchos consideran absurda, ligada a la leyenda de un simple vaso de agua. Partió a los 34 años en la flor de la vida, dejando un abismo imposible de llenar en la música, pero cimentando una leyenda que desafía al tiempo. Ten la certeza de que mientras existan pechos que suspiren por amor, mientras haya seres humanos atravesando el dolor del desamor y lágrimas derramadas en una cantina, la música de Javier Solís seguirá vigente. Sus melodías continuarán provocando escalofríos y vivirán eternamente en el ADN cultural de nuestro pueblo.
pero hay un rasgo de su personalidad que debes conocer para entenderlo a fondo. Un detalle que pinta de cuerpo entero al hombre detrás del micrófono, a pesar de tocar el cielo con las manos de la fortuna y los reflectores. Javier jamás sufrió de amnesia sobre sus orígenes. Nunca borró de su mente a la pandilla de Tacubaya ni a aquellos vecinos solidarios que le tendieron la mano cuando su estómago rugía de hambre y sus bolsillos estaban vacíos. Al alcanzar la cima del estrellato, lejos de volverse arrogante, adoptó una costumbre que hablaba de su nobleza. En cuanto empezó a facturar grandes sumas, regresaba periódicamente a su barrio para visitar a los camaradas de la infancia, repartiendo ayuda económica y moral, sintiendo que tenía una deuda de honor con ellos. Consideraba que esos personajes habían sido los cimientos de su historia, los arquitectos de su carácter, y la fama no era excusa suficiente para darles la espalda. Esa sencillez, esa lealtad inquebrantable y esa gratitud no eran parte de una estrategia de marketing ni una fachada para la prensa. No era una pose estudiada. Era la esencia pura de Javier. Un hombre que en lo más profundo de su ser seguía siendo aquel chico agradecido. Tenía los pies bien plantados en la tierra sin aires de superioridad, otorgando el mismo trato digno al operario más humilde del estudio que al ejecutivo discográfico más poderoso. En la filosofía de vida de Javier, las jerarquías sociales no existían. Todos eran seres humanos merecedores de consideración. Esa cualidad lo convertía en un ser excepcional, diferente al resto de las estrellas, ganándose el cariño de la gente no solo por su talento vocal, sino por la inmensa calidad de su corazón. Al final, Gabriel Siria Levario, el niño de la calle de Tacubaya, nunca permitió que el personaje devorara a la persona y se llevó esa integridad intacta a la tumba. Ahí radica la verdadera majestuosidad de Javier Solís. Más allá de sus discos y sus películas, su grandeza residía en su calidad humana, en su espíritu indomable. Si algo nos enseña la biografía de este ídolo, es que el reloj de la vida no se detiene, y nuestro tiempo es un recurso finito. Hoy estamos respirando, y mañana podríamos ser solo un recuerdo. Tal como le sucedió a él, que ingresó a aquel hospital, con la certeza de que sería un procedimiento de rutina, convencido de que volvería a los escenarios. Creía que seguiría deleitándonos con su canto, pero el destino tenía otros planes, y jamás regresó, mostrándonos la cara más cruda de nuestra existencia. La vida es tan frágil como un cristal impredecible y fugaz, por lo que la única opción sensata es vivirla con la misma intensidad con la que vivió Javier. Debemos perseguir nuestros anhelos sin descanso, sin importar cuán humilde sea nuestro punto de partida, o cuán gigantes parezcan los obstáculos prohibidos rendirse. La lección es clara y contundente, la perseverancia lo es todo. Porque si Javier, siendo un niño desamparado, sin recursos y sin educación formal, logró ascender hasta convertirse en el rey indiscutible del género, entonces no hay límites. Cualquier persona tiene la capacidad de alcanzar sus metas si le pone empeño, sacrificio, pasión desmedida y una determinación de acero. Javier Solís nos dejó ese testamento de vida. Los sueños sí se materializan, y haber nacido en la pobreza no es una condena perpetua. Tenemos el poder de reescribir nuestra propia historia, y es por eso que su figura trasciende mucho más allá de las melodías que grabó. Él es un faro de inspiración, un símbolo de esperanza, y la prueba viviente de que el éxito es posible contra todo pronóstico. Por estas razones, Javier Solís permanecerá inmortal en nuestra memoria colectiva, latiendo en nuestros corazones y vibrando en cada canción. Larga vida a Javier Solís, el Rey Eterno, que nunca dejará de cantar.